Hola a todos, bienvenidos a un episodio más con Entre mi amiga y yo. Gracias por estar nuevamente con nosotras. Para hoy tenemos una invitada muy especial y un episodio muy especial que sé que nos toca a todos. Hola Tani. Hola, Ley. Bueno, la invitada de hoy, ella se llama Jenny Arteaga, es médica especialista en psiconeuroinmunología y microbiota intestinal. Actualmente estudia neuropsicología y su cuenta es claro oscuro de luna, oh Dios, ¿qué pasa? Claro oscuro de luna. Nace tras vencer el cáncer y el deseo de inspirar y ayudar, gracias a esta experiencia, a otras personas a atravesar dicha enfermedad. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola Tania, encantada. Bien, gracias por la invitación. Feliz de poder aportar, creo en el poder de uno, con que una persona escuche y haga eco de ayudar a otros, Ujú. es bellísimo. Así es. El poder del trabajo en equipo, de que una persona hace cambios grandes también. Si una persona empieza Sí, a tocar y Ujú. a tocar, las otras empiezan también a moverse y formamos eh, cosas bien eh, bonitas. sí. Hay una Bueno, película, de hecho, de eso, de un inglés que enseña a un africano a leer. Y suceden un montón de eventos y cuando él vuelve, todos sabían leer. Enseñó a wow, uno. O sea, eso es como un efecto dominó. sí, Hermoso. muy, Bueno, muy. Jenny, entonces hablemos hoy de qué sucede, digamos, con ese estrés que genera el miedo al éxito o lo que nos imponen en las redes sociales de tienes que cumplir este horario, tienes que hacer esto y aquello, si no, entonces no eres nadie, entre comillas. La sociedad ahorita está llena de expectativas. Quiero funcionar, quiero pertenecer, quiero hacerlo como lo hacen los otros, quiero tener el éxito que tanto me venden en redes, ¿no? Mm. Sé exitoso solo si haces esto. Y entonces tenemos a un montón de personas que aún no han conectado con una manera propia de vivir y se quieren ajustar a estos sistemas. Entonces, uno de los sistemas es párate a las 5 de la mañana para que seas productivo. Oye, eso suena muy bonito, muy chévere. Yo creo que algunos de nosotros nos hemos logrado parar a las 5 de la mañana y efectivamente hemos sido productivos. Pero también hay otros que cuando se paran a las 5, a las 9 de la mañana no son nada, o sea, están Ya no desconectados son personas, completamente. sí. Ya, ya no sabes dónde está y que qué es esto, qué era lo que yo estaba haciendo, por dónde iba. Si a esto le sumas un paciente que está pasando por un tema, un desafío, ponte que no tenga el diagnóstico psicológico de depresión, pero imagina que de repente está pasando por un desafío, una separación y está enfrentando un proceso triste, un duelo. Y entonces también tiene que trabajar y se encuentra con estos videos de párate a las 5 de la mañana y sé productivo. La persona empieza como a tener cortocircuito. Otro ejemplo puede ser las personas que tienen trastorno de déficit de atención. Mi ejemplo. Entonces nosotros tenemos una manera diferente de conectar. Entonces te paras a las 5 de la mañana y es muy triste porque a las 5:30 una persona con trastorno de déficit de atención ya está distraída cantando una música que está escuchando y no está siendo productiva. Ujú. Entonces es muy incongruente porque la gente se comienza como a frustrar, ¿sí? Porque no lo logra. El otro lo logró. Es que mira Steve Jobs, es que mira yo no sé quién, es que él lo hizo desde el garaje de su casa y fue productivo porque se paraba a las 5 de la mañana. No, no. Nosotros no sabemos esos cuentos. Nosotros no sabemos si ellos eran productivos desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana y después Ujú. de eso dormían. Ujú. La idea es
concientizar a las personas que cada quien tiene un ritmo de trabajo, cada quien tiene un horario en el cual funciona, y intervenir, lapidar, como decir, separar ese horario de mi esencia. Es como, bueno, me voy a quitar, no sé, esta oreja porque no cuadra conmigo Con mi outfit. en el video que voy a hacer. No tiene sentido. Entonces, concientizar a las personas que tienes tu propio estilo, tienes tu propio ritmo, tienes tu propia productividad. Otro ejemplo, para ser productivo tienes que hacer, ejemplo, redes sociales. Los 30 videos del mes. Eso es súper abrumador. Estás colocando a una persona a que conecte con 30 ideas productivas. Una por día. Imagínate, es como que le digas a una persona, tienes que generar $1,000 en un mes. El pobre, o sea, ¿cómo hago para generar tanto dinero en un mes? Se abrumó y lo que sea que tenía que hacer allí, ya sea una expectativa, ya sea una motivación, se convirtió en una frustración, en una ansiedad. No funciona. Ujú, ujú. ¿Y cómo podríamos, digamos, manejar eso dependiendo de lo que nosotros, lo que cada uno quiera? Porque es verdad que a unos les funciona, a otros no, y como unos queremos unas cosas y los demás quieren otras cosas. O sea, cómo cada uno podemos interiorizar de, pues sí, a él le funciona levantarse a las 5 de la mañana, pero yo me puedo levantar a las 11 de la mañana. Yo creo que también uno se empieza a dar cuenta, digamos, hoy yo estaba hablando con mi hermana y estábamos hablando sobre que ella no es tan productiva en las mañanas, que ella ya se ha dado cuenta que ella cuando madruga como que no le rinde, en cambio como de las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana ella es más activa y ella se siente más activa. Y hablando pues también con mi mamá dijo lo mismo, mi mamá dijo como, si es que tú de chiquita por la noche te costaba mucho dormir y en el día sí, o sea, es algo como que ya ella es así. Así trabaja su cerebro y hay que respetar eso. Entonces, sería mucho más bonito si el coach te dijera, oye, sé productivo, pero a tu ritmo, para no frustrar al otro, para no frustrarle precisamente el éxito. Y cada persona aceptarse tal cual es. No es que somos imperfectos, es que conectamos de maneras distintas. Y eso es hermoso. A mí eso me parece maravilloso. Ujú. Es cierto. Como, digamos, como me doy cuenta, digamos, en el caso de mi hermana sí fue muy específico, pero yo, por ejemplo, no encuentro la hora en que pueda ser más productiva. Pues yo siento que como que es muy normal, si yo me propongo a ser productiva, lo logro aunque me distraigas, como que sí, también estoy aquí 20 minutos y después como que, ay, ¿qué era lo que iba a hacer? Y después, no, esto, espere. Así, como las personas podemos identificar qué tipo de productividad tenemos. Eh, bueno, como te dije, puede ser un desafío que estás viviendo de separación y tienes que entender que cuando hay un desafío triste, donde te sientes triste, tu cerebro está neuroinflamado. Y cuando te hablo de neuroinflamación, es exactamente un cerebro inflamado con un montón de sustancias que lo inflaman y hacen que las conexiones neuronales, como imagínate unos cables para conectar la electricidad, no conectan igual. Entonces hay que darle su tiempo y hay que desinflamarlo. Y me vas a preguntar, ¿cómo lo desinflama? Puede ser con alimentación, con microbiota, Microbiota. ¿sí? Eh, sí, ahí tocamos la microbiota intestinal y, por ejemplo, un tip para todos sus oyentes en el podcast. El omega 3 es excelente antiinflamatorio, para desinflamar este tema que está sucediendo en el cerebro, este estrés al que está sometido. Y podrían usar omega 3, por ejemplo. Una manera de no comprar nada y hacerlo por motus propios es mindfulness.
es una técnica para meditar. Y es excelente, excelente. Yo siempre le digo a mis pacientes, si usted se baña todos los días porque no quiere estar sucio, usted tiene que hacer meditación para quitar de su cerebro lo que no funciona, lo que no está bien. Entonces, de esa manera, puedes lograr desinflamar cuando estás viviendo un desafío. Pero vamos a suponer que este desafío de tristeza dura más de lo normal. Me siento triste todo el tiempo, no tengo ganas de hacer nada, estoy viendo constantemente el techo, no tengo ganas de salir, no quiero hacer contacto con las personas y adicionalmente siento que lo que antes me daba placer ya no me da placer. Allí hay que hacer una intervención con un profesional de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, ¿sí? Para que me apoye y me ayude a hacer las conexiones necesarias. Yo aquí tengo una pregunta y es sobre la medicina psiquiátrica. O sea, Ok. en mi parecer e ignorancia también, creo que pueden ser muy Sí. fuertes y uno se puede volver dependiente a esas sustancias. ¿Cómo funcionan y si realmente es así como lo pienso o Y cómo si son? causan también después síndrome de abstinencia, porque tengo a alguien muy Ok, cercano que, digamos, tiene te lo, depresión, ajá, tiene depresión. ya, que no te escuché, Leila. Que tengo a alguien muy cercano, ¿sí? Que tiene depresión. Y entonces Ah, ella empezó terapia así con mindfulness y tal, pero llega un punto en el que ella no quiere continuar con esa terapia, sino que dice, no, es que me hacen falta mis pastillas. O sea, a veces siento que de pronto pueden te causar. lo, te lo voy a explicar como lo expliqué, se lo explico a mis pacientes. En realidad, lo voy a explicar muy simple. Imagínate que para llevar una caja de una casa a otra casa que están contiguas, son vecinas, para llevar una caja de aquí a aquí, vas a hacer una cadena humana de personas. Una persona 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Y la persona 1 va a tomar la caja, la va a pasar a la persona 2, la persona 3, a la persona 4, hasta que llegue a la persona 10 y llegue a la otra caja. Eso que te acabo de escribir es una conexión neuronal de 10 neuronas, por ponerte un ejemplo, son muchísimas más, para llevar una información de un lado al otro. Cuando hay depresión, desaparece, por ponerte un ejemplo, no es tan así, pero se parece mucho. Desaparece la persona 3, la 4 y la 7. Y la persona 2 dice, ¿a quién le paso la caja? Me quedé aquí como trabado, ¿no? O sea, no hay nadie a quien pasarle la caja. El psiquiatra, ¿qué hace? Efectivamente coloca un medicamento para colocar a la persona 3, a la persona 7 y a la persona 4. Las coloca, pero nadie les puede dar la instrucción. El medicamento no le da la instrucción a la persona 3, a la persona 4 y a la persona 7 de qué tiene que hacer. Se quedan ahí parados. Entonces da la sensación, oh, mejoré, pero no. Porque necesitas a alguien que sea psicólogo, que le dé la instrucción al hombre 3, te tienes que mover de derecha a izquierda para pasar la caja. Y puede ser que el hombre 3 diga, ay no, me da fastidio. Hoy no quiero trabajar. Listo. Entonces, la neurona 3, tú le dices, mira, ya va, espérate, yo sé que estás abrumada, pero vamos a hacer una cosa, del 3 lo pasamos al centro, solamente haz eso hoy, de derecha al centro y no hagas más nada. Mañana evaluamos si del centro lo pasas a la izquierda. Entonces la neurona 3 de derecha va al centro y dice, oye, no me sentí tan mal. Ok, mañana intentamos del centro a que se la pases a la neurona 4. Y esas son las indicaciones
más o menos las herramientas que da el psicólogo para que la persona pueda comenzar de nuevo a movilizarse, a tener las conexiones que tenía antes. Si no tienes un psicoterapeuta, eso no va a ocurrir. Nunca. A punta de pastillas no va a ocurrir. ¿Qué pasa? Porque hay dependencia, cuando no debería haber dependencia. Porque dependo de que me coloquen las neuronas, pero jamás Las puse intento a hacer la trabajar. conexión por mí misma. Mm, Y eso, ahí es donde ocurre la dependencia. Hay unas pastillas que sí son dependientes, sí lo son, que son las pastillas para dormir. ¿Ok? ujú. Pero entonces, las pastillas para dormir son dependientes, ¿por qué? Porque yo intento tener más y más cantidad de pastilla para dormirme, en vez de solucionar la incongruencia que no me está dejando dormir. Y la incongruencia puede ser perfectamente exceso de carga mental con algún desafío. Y yo estoy eligiendo evadirlo. Jenny, cuando te das cuenta que un paciente necesita más medicamento psiquiátrico que, que, por ejemplo, meditación con mindfulness y ese tipo de herramientas? Excelente pregunta. Porque primero le hace psicoterapia. Es lo primero que hace. El psicólogo lo evalúa en las 3 primeras 5 sesiones y ahí decide y dice, oye, este paciente necesita un medicamento para que pueda avanzar. Porque el paciente se estanca, nunca avanza, ni un poquito, nada, cero. Entonces tú ahí sabes que el paciente lo requiere. Claro, aquí tienes un problema terrible cultural, pero, o sea, así que tú, o sea, no podían haber más cosas para que fuera más. Resulta que la psicología nace de Freud, ¿verdad? Yo leí las obras completas de Freud, me encanta Freud, y el psicoanálisis, y la manera en que hace psicoanálisis. Pero entonces un montón de gente empezó a interpretar esto. Y sí, hicieron ideas brillantes, pero por lo menos hay unos psicólogos que son lacanianos, que ellos no aceptan tratamiento psiquiátrico, que no, que el paciente se conecta solo. Y no, porque no le hace la vida más fácil. Entonces está la pelea del psicólogo con el psiquiatra, porque Freud era psiquiatra, pero los médicos de la época odiaban a Freud. Ujú. Entonces nos distanciamos de Freud. Entonces los médicos contra Freud, y Freud se unió a los psicoanalistas y se creó la psicología. Entonces son todos los médicos contra esta psicología. En vez de unirse, tan bonito. Tan bonito el trabajo en equipo, ameno, con amor. Cuando ¿me escuchan? Ahí sí. Ajá. Cuando tú logras hacerlo así todo unido, que logras, amiga, vamos a darle esto al paciente por tantos meses y después, y le voy haciendo psicoterapia. Los avances son, yo tengo una paciente que yo le doy reanimación emocional y ella va con el psicólogo además y el psiquiatra. Y los avances de ella han sido en 8 meses maravilloso. Una cosa digna de admiración. Oye, porque todos no pueden ser así. Sí, sabes que también Jenny, hay algo, y es que creo que también son los enfoques de la universidad. Yo estudié en una universidad donde es solo el comportamiento. Entonces tampoco vimos a Freud, pero Freud no entraba, digamos, en nuestro estudio como tal, porque para Claro. nosotros el psicoanálisis, digamos que no estaba aceptado, por decirlo así. También creo que es como Y dependiendo del enfoque de cada universidad. totalmente de acuerdo contigo. Y además, el rechazo ante las teorías de Freud todavía existe. Todavía. Sí, sí, sí. Todavía hay gente que rechaza que, oye, no todo puede ser sexual. Creo que Freud tenía un problema. Freud como que tenía ascendente en Escorpio. Entonces, no. Es verdad, en serio, la gente no.
No, ¿qué le pasa a Freud con el sexo? Porque es que Freud descubrió un tema, pues, un Sí. tema que ya estaba allí. Y que es lo que hizo en una época, porque tú evalúas lo que hizo Freud en 1890, cuando hablar del sexo era, ¡oh! O sea, Sí, no sé. wow, lo admira. Entonces, lo como dice ella, depende del enfoque de la universidad. Estoy de acuerdo. Jenny, ahorita dijiste que a una paciente le haces reanimación emocional. ¿Eso qué significa? ¿Qué haces en esas sesiones? ¿Cómo es todo, toda la reanimación emocional? En realidad la reanimación emocional es un acompañamiento. El psicólogo ve a esta paciente una vez a la semana, bueno, ya la ve cada 15 días porque está mejor. Y el psiquiatra ya la ve una vez al mes porque está mucho mejor. Pero yo le hago el acompañamiento diario cuando a ella se le presenta un desafío. Le cuesta mucho estar ante el mundo, decir, por ejemplo, ella todavía le cuesta mucho asumir sus emociones. Ella se expresa, por ejemplo, me frustra que no acepten que yo tomo medicamentos, ¿no? Y entonces yo le digo, ah, momento, vamos a ponerle nombre. Ujú. Y entonces el nombre que le colocamos, ¿cuál es la emoción? Y ella empieza a buscar. Es rabia, lo que siento es rabia. Ajá, muy bien. Entonces de ahí la llevo a el pensamiento, todas las veces que ha sentido rabia, porque alguien no piense como ella. Y eso la hace buscar, tal parte. Entonces le digo, no está mal que alguien piense diferente a ti, pero está bien que tú seas diferente y que puedas decir, soy diferente, no pasa nada. Me da rabia que no, que traten de limitarme con respecto a mis medicamentos, por ejemplo. Que traten de decirme que mis medicamentos no son necesarios. Está bien decirlo de una manera amable, de una manera empática, sin agredir al otro. Entonces esta persona entiende, lo puedo hacer sin agredir al otro. O sea, colocar mi manera de pensar sin agredir al otro. Eso la hace empoderarse. Y es lo que yo trato de unir, esa emoción con ese pensamiento. Cuando ella logra empoderarse, para mí es una explosión de neurotransmisores porque conecta con todo lo que es capaz de hacer. Soy capaz de hacer esto. ¿Sí? Y una Eso es vez, lo que hago yo en reanimación emocional. y digamos que una vez la persona se toma la medicación y hace la terapia, con el tiempo se puede ya, digamos, eliminar el medicamento o... Sí, total. De hecho, tú lo vas eliminando, quitando. De hecho, esta paciente tenía cualquier cantidad, tenía grandes dosis de medicamentos y muchos medicamentos. Ya tiene muchísimos menos y menos dosis. Eso es un avance sustancial. Significa que sus conexiones están mejorando por sí solas. Ahorita estamos interviniendo en la microbiota. ¿Por qué tan lejos? Porque para ella no era fácil hacerse su propia comida, sustentarse. Y además de esto, no quería colocarle el estrés de no voy a comer tal alimento. En la microbiota, cuando uno trabaja la microbiota intestinal, uno elige, dependiendo de lo que el paciente te vaya diciendo, qué alimentos no debería comer. Por ejemplo, un paciente con ansiedad, yo le disminuyo al mínimo el trigo, al mínimo. Porque el trigo en este momento en todas partes del mundo está tan modificado que está haciendo muchísimas lesiones en la microbiota intestinal, la desequilibra, provoca disbiosis, así se llama el desequilibrio de la microbiota, y hace que el paciente desde ahí, desde el intestino, haga neuroinflamación. Hay una conexión, un eje entre el intestino y el cerebro. Y entonces lo que hago es disminuir al mínimo el trigo para que no hayan tantas señales
de inflámate, inflámate. Y ahorita es que lo estamos haciendo. ¿Por qué se lo hice tan lejos? Para no estresarla. De quítate los medicamentos. Eso genera estrés en el cerebro. Tengo que quitarme un alimento. Tengo que quitarme un alimento. Tengo que dejar de consumir azúcar. Eso no es bueno para el cerebro cuando está en un desafío. Haremos una breve pausa para recordarte que compartiendo este episodio y dándonos tu opinión, nos ayudas a crecer y seguir brindándote contenido de valor. Gracias y sigue disfrutando de este maravilloso capítulo. Por ejemplo, estás en pleno cáncer, te lo digo por experiencia propia. Estás en pleno cáncer y no faltas que te dicen, quítate el azúcar. O sea, amiguito, cuando tú estás recibiendo quimio, te están eliminando el tumor y las células buenas. Y cuando el organismo sospecha que a ti te están eliminando células buenas, crea un mecanismo de protección y dice, come. Y no te dice come, como dirían aquí en Venezuela, te dicen traga. Traga todo. Ves la nevera y tú quieres comer. Te entra una desesperación. Claro, los primeros 3 días, por lo menos en mi caso, no quería comer nada porque es un medicamento muy fuerte. Pero el tercer día era como Lázaro después que Jesús le hizo el milagro. Párate, anda y come. Horrible. Comía muchísimo. Pregúntame si yo iba a hacer lo del azúcar. No iba a suceder. Si yo llegaba a decirle a mi cerebro, no, mira, no vamos a comer azúcar, porque hay una teoría en donde dice que esto es dañino para tu organismo. Efectivamente lo es, pero los ultraprocesados, el cerebro se iba a estresar y me iba a decir, o sea, además de que estoy recibiendo quimio, que tengo un estrés mental porque no sabemos si vamos a sobrevivir, tú me vas a quitar el azúcar. Tú me estás hablando en serio. El cerebro iba a buscar el mecanismo para colocarme hamburguesas tamaño triple X para que yo las viera y me las comiera. Sí. ¿Okay? Y alguien que sufre de depresión, ¿qué alimentos debería de dejar de comer o es dependiendo de cada persona? Depende de cada persona porque cada uno tiene lo que llaman en medicina comorbilidades. ¿Qué es una comorbilidad? De repente son hipertensos, de repente son diabéticos, de repente son hipotiroideos. ¿Sabes? Tienes como que buscar. Ponte que no tenga nada. Vamos a hablar de un paciente básico. 18 años. Solo tiene un trastorno depresivo. ¿Qué le podríamos colocar a ese paciente? El omega 3 que les dije es súper fundamental. ¿Por qué? Porque el omega 3 es la vitamina, el alimento de las bacterias buenas. Necesitan el omega 3 para fraccionarlo y convertirlo en otras cositas. ¿Ok? Y hay que aumentar el consumo de vegetales. El tema es que las mamás siempre te dicen, ay, pero es que a mi hijo no le gusta comer vegetales. O sea, yo con 18 años no he podido hacer que ese niño se coma una berenjena. Sí, bueno, ok, pero vamos a buscar cuáles son las que le gustan. Mira, de repente le gusta la uyama. Bueno, la uyama es un carbohidrato más que fibroso. Vamos a poner fruta. De repente le encanta la fresa. Oye, la fresa, todos los frutos rojos tienen flavonoides. Y los flavonoides son excelentes para la microbiota. Vamos a darle por los frutos rojos, vamos a darle mora y fresa, pero no es jugo. Que sea comido. Ah, bueno, mira, vamos a buscar otra fibra, la avena. Mira, la zanahoria, si no le gusta, se la raya. Yo le digo a todos mis pacientes, mira, rayado con el rallador, ¿sabes? No sé cómo se dice allá. Sí, que tú lo rayas. Eso pasa. Eso pasa rayado siempre. Hay cualquier cantidad de recetas con berenjenas y brownie. Brownie de berenjena. Brownie de berenjena, ya quiero probar eso. Y saben deliciosa. Entonces, ¿sabes? Dáselo coladito. Pero de alguna manera que él lo pueda consumir. No tienes que obligarlo a una comida que son terribles. A mí me parecen tan horribles esas comidas de a la plancha, sin sabor, con unas ensaladas frías, sin que el paladar
le dé su explosión de sabores, ¿sabes? Se necesita, y para eso hay que investigar qué me gusta. Me gusta el sabor del ajo, por ejemplo. Ah, bueno, mira, dale con ajo todo. El ajo es muy Come ajo todo bueno, el tiempo. Come hummus. pero tienes que apoyarlo en lo que le gusta, no en lo que no le gusta. Yo trabajo mucho con la comodidad del paciente y aparte hay otro tema que recién yo estoy estudiando y es el de las papilas gustativas. Nuestras papilas están adaptadas a los sabores. Tú no puedes pretender que una persona que consume McDonald's, que tiene ese alto nivel donde la papila gustativa siente esa comida súper, que es salada, es muy salada, pero la papila gustativa de esa persona la siente perfecta. Entonces, Normal, sin obviamente, sal. tú le das una ensalada que tiene baja en sal y te va a decir, ¡qué horrible! No sabe cómo la cantidad de ultraprocesados que yo que yo como con una alimentación ultraprocesada. Tienes que irla adaptando, ¿sabes? Colocarle cosas ultraprocesadas más fibra. Cosas ultraprocesadas más fibra. Comienza a hacerle la Esas, hamburguesa en casa, por ejemplo. como esas dietas que se hacen abruptamente, digamos, hoy empiezo la dieta y si me comía mucho dulce, mucho carbohidrato y empiezo hoy dieta, eso también genera un estrés para el cerebro y para el estómago. Y neuroinflamación, no tienes ni idea. El cerebro empieza a mandar señales para el intestino. Es una cosa impresionante. Entonces hay que hacerlo bonito, cómodo, con amor. Precisamente porque si no voy a terminar en qué? En un trastorno ansioso. Quiero bajar peso 10 kilos en un mes. Eso no tiene sentido. Porque estoy estresando mi cerebro. ¿Sí? Con respecto al trastorno de atención que tú me preguntabas al inicio cuando empezamos a hablar, ¿cómo identificar a una persona que tiene un trastorno de atención? Primero, se distrae fácilmente. Es algo y es muy común. Tú te dices, mira, yo lo tengo en un video, voy a limpiar, voy a estudiar. Y de repente a los 30 minutos lo ves limpiando el patio de la casa. No me dijiste que ibas a estudiar. ¿Qué pasó? Entonces te hace una seguidilla. Es que yo iba a estudiar, pero entonces me dio sed. Fui a buscar agua y miré el patio y me acordé que yo ayer dije que lo iba a limpiar y decidí que lo iba a barrer. Lo voy a barrer un momentico, 20 minutos. ¿Sabes? Ya ahí de estudiar, mira dónde pasó. A limpiar un patio. Eso pasa muchísimo en el trastorno de atención. Otra cosa que tiene el trastorno de atención es que si no tengo todo a la vista, es como si no existiera. Por ejemplo, vas al mercado, esto es muy del trastorno de atención adulto. Vas al mercado a comprar verduras, cebolla, tomate, y se te ocurrió la brillante idea de hacer una torta de plátano que viste en Instagram que te encantó. Y decía que llevaba 5 plátanos. Y tú te compraste los 5 plátanos. Los guardaste donde los vegetales se perdieron de tu vista, se pudrieron los plátanos. Porque ya no los tienes a la vista. Se te olvidó que ibas a hacer la receta, inclusive. Pero Eso es digamos muy que típico del trastorno de atención. cuando el trastorno es así, digamos ya trastorno, se olvidan cosas repetitivamente. Porque digamos normalmente a uno se le pueden olvidar cosas, pero no quiere decir que, que no tenga Porque es trastorno. que a mí me pasó Totalmente. algo y es como, Jenny, lo que tú estás diciendo, y yo he visto también muchos videos en TikTok de eso se dice TDAH, algo así, o trastorno de, ¿sí? TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ajá, entonces me salen muchos videos de eso, entonces yo soy como, entonces yo sufro de eso, porque yo puedo llegar acá, me voy a sentar a estudiar, y después, voy por agua, voy por agua, y vengo y estudio, me quedo aquí un rato, y yo no me puedo concentrar mucho tiempo en una sola cosa, yo tengo que moverme, o sea, yo ya sé que yo, si estudio más de media hora, ya lo que estudie más allá ya no me va a quedar en el cerebro, entonces yo me voy y hago otra cosa.
y voy a hacer otra cosa y era como, ve, yo a qué vine a la cocina. Ah, por más agua y vuelvo por el vaso y voy por agua. Pero creo que son cositas así como pequeñas. Pero entonces yo los días digo, no, pues yo tengo un trastorno, o sea, ya me autoenfermo. Pero en el Yo, trastorno, cuando vas a buscar el agua, te quedas haciendo otra cosa. Ah, ok. Se te olvidó que tenías que estudiar. O sea, eso efectivamente lo encabetaste y lo pasaste para otro lado. Y te acuerdas a la hora. ¡Ah! Tenía que estudiar. Estoy viendo, no sé. Estabas en otra actividad. Se te fue que estabas estudiando. Y así vas olvidando cosas y dejando cosas. pero Otra yo creo que entonces, síntoma, pues no, no sé por qué siento que todos estamos medio trastornados, porque siento que a todo el mundo se le olvida cosas, no. total, se te puede olvidar, por ejemplo, un breves lapsus, eso es normal. Eso hasta Freud lo describe en su obra completa. Pero que todo el día se te olvide todo, 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 ya hay, y no terminaste la primera acción que era estudiar. No terminas lo que comienzas. Ese es otro. Mm. Haces un hiperfoco, vistes un curso de velas y quieres hacer velas. Y ves todos los tutoriales para hacer velas, pero es una cosa impresionante. Y haces el hiperfoco y quieres hacer los mejores cursos de velas. Y lo haces. No terminas las últimas 3 actividades para terminar de hacer la vela. Te fastidiaste de hacer vela, compraste todos los materiales y ahí los dejaste. Muy típico del trastorno de déficit de atención. Y la hiperactividad con hiperfocos. En los niños lo ves más porque son niños intranquilos. No están, no pueden estar en una actividad por más de ni siquiera 5 minutos, 10 minutos. Se están moviendo constantemente, todo les pica. Es como si la ropa, todo. Una cosa es describírtelo y otra cosa es verlo. De hecho, hay un video que da un ejemplo muy claro en Instagram, lo vi un día, de un niño con hiperactividad y de un niño sin hiperactividad. ¡Wow! Eran unos niños que estaban haciendo un trabajo, de hecho, en computadora, y el de la hiperactividad era, y se distraía con cualquier cosa. Ese es otro checklist. O sea, estás estudiando y pasa una mosca. Ahí fue. Se te olvidó que estabas estudiando y dejaste de estudiar. Se te enfocaste en la mosca o en lo que estabas escuchando. A mí me daba mucha risa porque a mí me imponía, o sea, escucha música clásica, ¿ves? Hablando de imposiciones en la sociedad. Eso te va a concentrar. Falso, yo terminaba siendo directora de la orquesta como Dudamel. Mentira. ¿Cómo me gradué de psiconeuroinmunóloga? Porque hice hiperfocos. O sea, nosotros tenemos una virtud que es que, mira, me falta un día para presentar el examen y tengo que hacerlo. El hiperfoco lo activa. Es una cosa así, es algo donde tú te enfocas en 10 minutos y logras leer las 10 páginas y lo absorbes todo y cuando vas al examen, pues colocas todas tus respuestas perfectas. Y así hacía yo, mis hiperfocos los utilizaba y decía, yo estudio un día antes, yo no puedo estudiar, o sea, yo no soy de esas personas que se puede organizar y estudiar la materia un pedacito, no puedo, me desespero de hecho. 10 minutos antes, hágale que sí se puede. Como en el video Ajá, un video de TikTok que es así. eso es muy bueno, a mí me encanta. Pero bueno, no es tan así. Imagínate que yo era tan inteligente en mis hiperfocos, estaba tan ubicada en los hiperfocos que tenía, que hice un curso de unos argentinos para aprender a estudiar más rápido, donde te estudiabas los títulos, los subtítulos, las negritas, los esquemas que aparecían en el libro, y yo hacía eso, y sacaba bien, sacaba bien. O sea, yo sabía de qué estaba hecha. Iba a las clases y lo que eran las fotos era lo que le sacaba fotos y escuchaba al profesor a veces.
porque a los 15 minutos de que ese personaje empezara a hablar, yo Estaba en estaba otro en otro mundo. planeta. Yo estaba pensando en qué iba a hacer en la noche y qué libro iba a leer. Ida. ¿Tú crees que cuando de niños tienen ¿cómo? Trastornos Sí, ese es un trastorno de déficit de atención. de déficit de atención, necesitan una manera específica de estudiar a lo tradicional o no es necesario? Yo creo que sí. Y creo que las madres deberían, yo soy mamá, mi hija no tiene déficit de atención. Mira que se lo he buscado para ver, y se lo he buscado porque quiero apoyarla, ¿no? En mi época no había ese apoyo, yo quiero que ella lo haga a su manera, distinto. Pero creo que las madres se deberían formar con respecto a este trastorno, incluso los maestros, porque hay maestros que tienen niños con déficit de atención en sus En aulas clase. y los califican como insoportables, Ujú. que no prestan atención, que no se sientan, que no están no sé cuántas horas sentados viendo el pizarrón. Y es que de verdad no pueden, o sea, es inhumano, es algo como que no puede estar aquí. Entonces, efectivamente, debería formarse maestras, madres, para ayudar a este niño a estudiar distinto, a que él lo pueda hacer distinto. Y en el trastorno de atención yo descubrí accidentalmente, porque con el tema del cáncer comencé a hacer más trastornos de intolerancia, y hice intolerancia total al gluten, no como nada de gluten, hice intolerancia a los lácteos, no como nada de lácteos, y descubrí que me mejoró la concentración. Entonces, a estas madres yo les aconsejaría, oye, mira, trabaja en la alimentación, disminuye el consumo de trigo, disminuye el consumo de lácteos, eh, pero colócale otros lácteos, obviamente, lácteos como el queso de cabra, otros lácteos que son excelentes, para que no les quites por completo la leche. Y que él pueda, y que tú lo veas cuando le introduzcas algún alimento, ve cómo se pone. De hecho, las mamás están muy activadas con eso, porque ellas saben, nosotros sabemos que cuando le damos chocolate a nuestros hijos, Enloquecen. los Pico de niños insulina. con hipersensibilidad y con trastornos de atención, incluso las neurodivergencias entre el trastorno de atención y el autismo. Y a un chico que tenga un espectro, una neurodivergencia con espectro autista, tú sabes que si le das determinados alimentos, él tiene ira. Es una cosa como que se transforma en otra persona. Entonces, debes evaluar qué alimento específico a tu hijo no le cae bien. Que tú lo observes y digas, pero después que le di el arroz, después que le di la galleta, se puso iracundo, está lloroso, está emocionalmente inestable, comenzó a pelear con todos los amiguitos. Como Mira que tener esa observación. me parece impresionante cómo todo empieza a conectarse con la alimentación, el cerebro, las emociones, todo Bueno, está. a mí me empezó la intolerancia con emociones. Yo empecé a notar que después de que comía pan, o sea, tenía unos ataques de ira y algo inexplicable. Hasta yo misma decía, estoy hormonalmente activa, porque eso también debemos aceptarlo, pues nosotros como mujeres tenemos nuestros picos hormonales y en esos picos hormonales hay cambios de la microbiota y debemos aceptarlo. Yo decía, ¿estoy hormonal? No. ¿Tengo algo? No. ¿Por qué estoy molesta? ¿Por qué estoy iracunda? ¿Porque quiero comerme al del otro lado? No entiendo. ¿Qué acabo El de pan. comer? El pan. Y entonces empecé a observar, por ejemplo, antes de hacer la intolerancia total, que era un determinado tipo de pan. Era el pan de unas panaderías que estaba súper fermentado, que tú lo olías y estaba muy fermentado. Y tú, ¡ay, este pan! Empecé a hacer el pan yo misma. ¿Sabes? Es que hay que ir experimentando, como ir Sí. probando. Cada cuerpo es distinto. Lo mismo sucede con los medicamentos.
Te voy a poner un ejemplo. Mira, hay un medicamento que se utiliza ahorita para el COVID. Cuando el paciente tiene una manifestación bacteriana, se utiliza levofloxacina. La levofloxacina está descrito como efecto secundario. Produce insomnio. Si me produce insomnio, de seguridad ya yo sé que está afectando la microbiota intestinal. Y como antibiótico me afecta la microbiota intestinal. ¿Qué tengo que hacer ante un paciente que está recibiendo, por ejemplo, levofloxacina, cualquier antibiótico? Tengo que darle probiótico. Y tengo que dárselo 1 hora en que el paciente no sienta, tengo insomnio, no puedo dormir, me siento mal, me va a dar una cosa. Sí, se lo voy a dar en la mañana, no se lo voy a dar en la noche. Los médicos están dejando de estudiar eso. Entonces le dan al paciente la levofloxacina en la noche. ¿Y el paciente qué le pasa? No Se duerme. desespera. ¿Por qué tengo insomnio? O sea, ¿será que me está pasando algo? No, yo me estoy muriendo mínimo. A mí me han llegado pacientes así, yo no te estás muriendo, te lo juro. El medicamento, vamos a cambiarlo de horario, vamos a ponértelo en la mañanita, vamos a ponerte un probiótico y vamos a ponerte un poquito de 5-HTP, que es el precursor de la melatonina. Y el paciente me ama al día siguiente, ¡ay, doctora, dormí! Fíjate, lo que hice fue cambiar horarios y colocar algunas cositas que lo van a ayudar. Siempre tenemos que estudiar. Yo soy un ratón estudiando, efectivamente, por hiperfoco. 5 minutos y me lo aprendí. Listo. Yo lo sé. Ajá, y lo ayudo. Tengo que ayudarlo siempre. ¿Por qué? Porque él está buscando no que yo lo juzgue, Claro. no que yo le diga, te distraes, no eres exitoso, qué mal lo haces, qué horrible eres. No. Tampoco está buscando una mamá, ¿no? Yo no soy mamá de ellos, yo le digo a los pacientes, si usted se va de mi lado, yo no soy su mamá. Usted se fue. Si usted quiere volver, vuelve, porque yo no soy su mamá. Yo soy la que lo acompaña cuando usted lo necesita. Listo. Y los pacientes así lo entienden. Y hacen todas las cosas que yo les voy diciendo. Y yo tengo un montón de pacientes que van y vienen, de años, porque saben que, mira, estudié tal cosa y se descubrió que este medicamento hace tal daño. Mosca con este medicamento. Siempre ando educando al paciente. De hecho, yo ahorita voy a sacar unos cursos educativos para el paciente. No hay educación médica para el paciente. Esto que yo les estoy explicando, Es verdad. los pacientes no lo saben porque ningún médico se va a sentar, yo sí, yo lo hago. No se van a sentar a explicarle paso a paso qué está pasando con su enfermedad. ¿Por qué usted es hipertenso? Taca, taca, taca. No, te dicen, eres hipertenso, Punto. tómate esa pastilla. Chao. No comas grasa y no comas harina. ¿Tú tienes idea del global que abarca no comer grasas y no comer harinas? Casi todos los A mí alimentos. Ya lo dejan a uno comiendo lechuga. ¿Que como lechuga? Ahora soy conejo. No puedes. No puedes hacerle esto. Igual con la ansiedad. Los cardiólogos. Le dice el holter, le dice todo. Usted no tiene ansiedad. Usted no tiene nada cardíaco. Usted no le va a dar un infarto. Usted lo que tiene es ansiedad. Y entonces el paciente se queda así. Ay, ¿qué hago? Todos. Es que es un librito. A mí me llegan así. Relájese. Sí. Mira, usted respira profundo y se le quita la ansiedad. No, eso no funciona así. Y si no le dicen, ve a la playa. A ti lo que te hace falta son salir con tus amigos. No. De repente lo que le hace falta es terapia. Pobrecito. ¿Qué crees que de pronto falta ahí, digamos, más educación hacia los médicos? Tal como lo dijiste tú acertadamente, de verdad que me encantó eso que dijiste porque es lo que nos enseñan en la universidad. El tema viene de base, en qué le estoy dando yo a los médicos para que los médicos salgan a relacionarse con los pacientes. Me enseñas muchas materias clínicas,
medicina interna, neurología, para que yo lo sepa todo cuando tenga un paciente enfrente con algunos síntomas. En el caso de nosotros, en la Universidad Central, digo específicamente en la Universidad Central, pero no sé las otras universidades de mi país, nos dan 4 años de psiquiatría y yo las amé, las 4, para que identifiquemos a un paciente que necesita ayuda psiquiátrica. Pero fíjate lo que te acabo de decir, necesite ayuda psiquiátrica. Para un médico, un paciente que necesita una ayuda psiquiátrica está grave, porque necesita medicamentos psiquiátricos, ¿sí? O es esquizofrénico, o es bipolar, o tiene un trastorno depresivo con muchos pensamientos negativos y necesita urgente un psiquiatra. Pero jamás nos enseñan, oye, ¿por qué no lo mandas al psicólogo? ¿Sí? Mándalo a terapia, pero dile de manera bonita que vaya a terapia. Fíjate, yo tengo una experiencia propia, porque es que como médico me han pasado cosas que tú, insólito. Insólito, Yo, increíble. antes del cáncer, a mí me diagnosticaron 10 años antes un epifenómeno autoinmune. Eso es una enfermedad autoinmune. Me decían que era lupus, pero después salía negativo y un desastre. O sea, los laboratorios no combinaban con lo que yo sentía. Y varios reumatólogos me dijeron, tú no tienes nada. Tú lo que tienes está aquí. Y sabes, tú lo primero que te dices como paciente y como médico, soy loca, aquí fue. Nada, necesito medicamentos psiquiátricos porque se me chavetó, pues. Lo que yo siento no es lo que yo siento. Porque lo que yo siento es mentira porque en los laboratorios no aparece. Insólito. Yo fui a parar a un psiquiatra deprimida totalmente. Aparte estaba pasando por muchos desafíos emocionales. Me diagnosticaron fibromialgia. No me dijeron que tienes artritis, pero a veces sí, a veces no. No sé, depende de lo que diga tu cuerpo, ¿sabes? Eso no tiene sentido. Una locura. ¿Qué tengo? Ajá, tal cual. El psiquiatra fue lo mejor que me pasó en mi vida, porque el psiquiatra me dijo, mira, yo no sé si de repente tú tienes una enfermedad que actualmente no sabemos cuál es. Y yo no te voy a tratar como loca. Yo te voy a ayudar a lidiar con esa enfermedad, que no sabemos qué es. Para mí eso fue una herramienta tan bonita. No me dijo que estaba loca, me dijo, no sabemos qué es, vamos a ayudarte a lidiar con cómo te sientes cada día. Efectivamente, habían días en los que yo era productiva, pero habían días en que no me podía parar de la cama, o sea, no podía ni alzar el brazo, ya terrible. Después conocí la medicina tradicional china y eso me ayudó a movilizarme un poco más y a partir de allí, cuando llegó el cáncer, por fin Dios me mandó una iluminación de médico, una inmunóloga, y me dijo, no, hija, tú tienes un problema en unas células específicas del sistema inmunológico que hacen que hagas unos epifenómenos autoinmunes. A veces haces artritis, a veces haces lupus, a veces haces cosas. Ajá. Y aparte de eso, esas células atacan los tumores, por eso es que te dio el cáncer. Vamos a apoyarte en esas células. Imagínate, 10 años después descubrí qué era lo que tenía. Durante esos 10 años, ¿cómo sobreviví? Gracias a las herramientas que me dio el psiquiatra. Y el psiquiatra no me dio pastillas. Me dijo, vamos a darte herramientas para que puedas andar. Para sobrellevar, sí, para ir con esta que no sabemos qué es. Pero ¿qué me dijeron la ciencia? ¿Cómo maltratan a un paciente? Tú tienes algo aquí. Y no tenía aquí. Tenía mi sistema inmunológico. Qué bonito, y ojalá digamos que todos los terapeutas, psiquiatras, psicólogos hicieran el médicos, trabajo doctores. así, porque digamos que a veces Más humano. también, sí, también es como, tú tienes depresión, entonces claro, causa como la ansiedad en la persona y a veces también la persona se refugia en eso y se muestra como una víctima ante el mundo también. No, es que yo tengo depresión y no puedo hacer esto y tal cosa, entonces como que tampoco ayudan a salir a la persona adelante. Claro, porque uno se cree el diagnóstico y que como que si no hubiera una salida, es como ya Sí. moriré mañana de depresión. Y no, o sea, de verdad es como vamos a tratar esto, hay un camino. Aparte la depresión tiene un tema
bien puntual, que yo se lo explico a mis pacientes así para que puedan salir del diagnóstico. La depresión te hace sentir culpable, porque cuando tú tienes depresión, tú procrastinas. No quieres hacer nada, no quieres estar con nadie. Y además no quieres hacer lo que tienes que hacer como trabajo, como las cosas para poder ayudarte y crecer. Es una abulia total. La abulia es la palabra médica para definir no quiero, no tengo voluntad para hacer nada. Eso hace sentir culpable al paciente. Es una desesperación de no estoy haciendo nada. Y el paciente se siente culpable y comienza a hacer cosas en las que se siente más culpable. Hay pacientes deprimidas que eligen una y otra vez relaciones narcisistas. Y en esa elección se sienten culpables. No volví a creer en mí, no volví a confiar en mí. ¿Sí? Entonces yo les digo a mis pacientes, mira, estar deprimido es como estar borracho. Entonces se me queda mirando, ¿cómo como estar borracho? Sí, mira, ¿tú te imaginas cuando tú has bebido? La mayoría me dicen sí. Y te has agarrado, pero una de esas, como dicen aquí, voladora, que no te acuerdas de nada. Oye, sí. ¿Y qué pasa el día siguiente? Me siento culpable porque, ¿cómo me pude haber ¿Qué emborrachado? hice? ¿Qué hice ayer? Ajá. Yo les digo a ellos, estar deprimido es como estar borracho. Estás haciendo elecciones borracho. No estás haciendo elecciones con conciencia. Y ellos como que, o sea, puedo hacer elecciones con conciencia. Y ahí es cuando los traigo a la realidad. Y le digo, ¿viste? Qué bonito. Y ahí es cuando aceptan la medicación, y ahí es cuando, es como, ok, claro, es que no estoy en mi estado. Aparte les doy una educación muy buena. En estos días voy a sacar un video en TikTok, por cierto, de lo que es la amígdala cerebral y cómo hace que hagamos unas elecciones y cómo hace que es un granito, una carótica, le digo yo, que está en el centro del cerebro, pero echa broma, mira, como que si fuera del tamaño del hígado. Pero hija, porque usted echa tanta varilla. Entonces yo le digo a los pacientes, les educo, mira, fue la amígdala. Vamos a agarrar a la amígdala y vamos a educarla. Y entonces los pacientes se empoderan, ¿sabes? Ay, yo la puedo educar. Sí, mira, yo te voy a enseñar. Eso es lo que hago yo en reanimación emocional. Los educo. Qué bien. Muy bien, Ay, qué me lindo. parece una labor muy bonita porque de verdad que no todos los médicos se toman el tiempo de educarlo a uno, de explicarle y también pues nosotros los pacientes mm, vamos como a solucioneme esto ya. No, algunos no quiero ni entender, solucioneme. ¿Qué medicina hay? Deme esto ya que me lo quiero quitar ya. Entonces Ujú. también qué chévere que los pacientes se abran a este enséñame que yo aprendo. Sí. Y a veces No, no preguntan porque los médicos hablan hablamos en términos muy técnicos. Y Ujú, dice, ¿para qué le voy a sí. preguntar si no le voy a entender? Sí. ¿Me va a hablar en chino? sí, sí. Una pregunta que me surge es, por ejemplo, los pensamientos positivos. Por ejemplo, yo me Ajá. creo que tengo la depresión. Entonces, digamos que me convierto ya en una persona así depresiva, que no quiero salir de esa depresión. Pero si, digamos, yo no me la creo, yo puedo salir de ese estado. O sea, ¿cómo afectan los pensamientos? Si es cierto que cuando uno tiene esos pensamientos así de positivos y sí ayuda. De cierta manera, hay que tener mucho cuidado con los pensamientos positivos, porque cuando estás frente a una depresión, efectivamente hay un tema neuronal. Es un tema que todavía no hay un aparato que te logre tomar la foto de, mira, entre esta neurona y esta neurona no hay conexión. Ujú. Todavía ese aparato no está. Y como no está, tenemos que imaginarlo. Y como lo imaginamos, creemos que no existe. ¿Sí? Entonces, solemos tomar la depresión como que, no, mira, no existe. Tienes que tener más voluntad. Entonces la persona te está diciendo, oye, no tengo voluntad porque no tengo conexión, es en serio, no la tengo.
Entonces ahí es cuando tienen que intervenir los terapeutas. Pero entiendo tu pregunta con respecto a los pensamientos positivos. Si yo tengo más pensamientos positivos, puedo salir de la depresión. O bueno, Ay, de cualquier enfermedad me refiero. La depresión como un exacto. ejemplo. Sí y no. ¿Por qué? Porque si yo tengo pensamientos positivos, como los tuve yo, teniendo cáncer, por ejemplo, para ponerte una enfermedad saliendo de la depresión, que incluso te puede causar depresión, pero tengo pensamientos positivos siempre y cuando no evada la enfermedad. Es decir, no evada el tengo cáncer. Hay gente, por ejemplo, que dice, en el nombre de Dios, yo voy a salir de esta enfermedad, yo soy positiva, sí, porque yo no tengo eso. No nombres esa enfermedad, no la digas, porque si le dices, les da más poder. Miren, si usted acepta que eso está allí, que por algo pasó, si haces si haces, yo tengo una parte en psiconeuro que no pertenece realmente al psiconeuro, pero que me encanta, y es decirle al paciente, vamos atrás a ver qué activó el hecho de que tú generes ciertas enfermedades. Me lo preguntas a mí, yo tuve un tema de abandono paterno, no imaginativo, sino que mi cerebro lo copió así. Mi papá todos los fines de semana, los viernes, los domingos, se iba a trabajar y volvía los viernes. Yo saqué la cuenta y fueron 369 vivencias de abandono. Me abandonaste, volvías. Me abandonaste, volvías. Me abandonaste, volvías. ¿Sí? Y lo vivía como un abandono. Cuando yo tenía abandonos dentro de mi vida actual, ¿a dónde me situaba? A esa situación. ¿Sí? Cómo vivía el conflicto, cómo el cerebro lo vivió en ese momento, con trauma, con dolor, con esa emoción desesperante de me estás dejando. ¿Sí? ¿Y en verdad me dejó? No. Pero mi cerebro lo percibió así. Yo logré arreglar esa situación y pensar después positivamente, si hago la quimio, si hago la radio y si me estructuro de tal manera de que, oye, voy a intervenir en todos los factores posibles para ayudarme con el cáncer, soy positiva en que esto va a salir bien. ¿Sí? Y efectivamente tengo 3 años en remisión. Lo logré a través de los pensamientos positivos, a través de una actitud positiva, siempre y cuando acepté mi diagnóstico inicial, sin taparlo, sin evadirlo. Cuando la depresión ocurre y la ansiedad también, porque estoy evadiendo las emociones, ¿sabes? Me dijeron que tenía que taparlas. Y llega un momento en que el cerebro se apaga y dice, ya no quiero evadir más. Yo quiero que tú confrontes eso. Quiero que lo veas. Pero es muy doloroso. Suele ser doloroso. ¿Ok? Por eso es que hay que ir con el paciente suavecito, bien bonito. Todos los pacientes con cáncer deberían tener un psicólogo. Todos. Sí. Bueno, yo creo que todos. Así Para que puedan sobrellevar la enfermedad. Todo el mundo. Ay, bueno, Jenny, la verdad, gracias. Hemos llegado tristemente al final de este episodio. Esperamos de verdad tenerte por acá pronto para seguir hablando de estos temas tan interesantes. De verdad, es muy, muy, muy interesante. Vamos a hacer un capítulo completo de la microbiota Microbiota. intestinal, ¿sí? Porque hay mucha tela donde cortar. Sí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Disculpa. Si alguien quiere acercarse a ti ¿Me dijiste algo de las redes sociales? Sí, para tener terapia, para buscarte, ¿por las redes sociales o por dónde? Bueno, en las redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, yo tengo el link para mi contacto directo, mi contacto WhatsApp. El paciente puede pedir directamente consulta conmigo y yo me acomodo, yo máximo atiendo 2 o 3 pacientes porque me encanta dedicarles tiempo. Y entonces puedo tardar en una consulta perfectamente 2 horas. Vale. Siempre trato de ponerles un espacio adecuado para que ellos se sientan cómodos. Perfecto. Para los que quieran buscarla, @clarooscuro de luna. De luna.com. Bueno, te dije .com porque tengo también una página web. La vale. estoy armando ahorita. Pero es Listo. Claroscuro de Luna.
En TikTok es Claroscuro de Luna 05 y en la página web www.claroscurodeluna.com. Perfecto. Ay, muchísimas gracias, Jenny. A ustedes por invitarme. Gracias. Agradecida. Chao. Chao.